noches y bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que hoy les va a ofrecer en unos minutos la película El sueño eterno. El título original es Big Sleep, que significa más o menos pues, la muerte, es el gran sueño, ¿no? Y es una película dirigida por Howard Hawks en el año 1946. Considerada una de las obras capitales del cine negro, sin duda lo es, cuenta con algo realmente excepcional, y es que el background no se puede mejorar. Es una novela de Raymond Chandler. Está dirigida por Howard Hawks, como decía. En el guión ha intervenido gente como William Faulkner, como Giles Forman o como Leigh Brackett, y trabaja Humphrey Bogart, que yo creo que hace el mejor personaje de detective que se ha incorporado nunca en el cine. Luego la película es tan ambigua y confusa como tratar de explicar la vida de uno mismo, ¿no? Como tratar de explicarse. Pero precisamente yo creo que esa ambigüedad nos lleva hacia una narrativa fantástica, con un fluido que abastece cada una de las secuencias, y que yo creo que ver las andanzas de alguien como Humphrey Bogart incorporando a este detective de Philip Marlowe desde el primer momento que le vemos llamar al timbre de una puerta hasta el plano final, creo que es uno de los placeres más grandes que se pueden permitir hoy día. Es decir, que la gente, si hay alguien que no la haya visto, menudo placer ahora estar preparándose, viendo la tele, apagar la luz y ponerse esta maravillosa película. Supongo que compartes, don Fernando Sánchez Dragó, ese punto de vista de que es una magnífica obra, Bueno, ¿no? yo ante todo creo que en vez del sueño eterno, la muerte, casi habría que hablar, dada la actividad erótica que Humphrey Bogart va desarrollando a lo largo de la película, nada menos insinuada o realizada que con 8 mujeres, habría que hablar de la petite morte, más que del El sueño Big eterno. Pero en Sleep. fin, yo, José, he tenido siempre una relación conflictiva con esta película. La he visto 3 veces y a la tercera va la vencida. A la tercera de repente he tenido una iluminación y me he dado cuenta de que efectivamente es una obra maestra del género negro, junto a Laura y junto a La Sí, claro, jungla de claro. asfalto, ¿no? Y esa iluminación procede del hecho de que en las 2 visiones anteriores de la película me emperraba en entender en todos sus entresijos Claro. y minucias argumentales algo que es absolutamente imposible de entender, porque ni lo entendía Howard Hawks, ni lo entendía Faulkner, ni lo pretendía, ni siquiera lo acababa de entender el propio Raymond Chandler, al que en un determinado momento, por lo visto, le Le llamaron llamaron para averiguar quién había matado al chofer, y Chandler, quizá un poco pasado de copas, dijo que él no lo sabía tampoco. Bueno, y entonces la iluminación la sufrí cuando me di cuenta de que hay que prescindir de esta voluntad de entenderlo todo, y lo que hay que hacer es sumirse en ese cine puro, fotograma por fotograma, secuencia por secuencia, frase por frase, imagen por imagen. Entonces la película fluye verdaderamente como una de las grandes obras maestras Las del joyas cine de negro, y estas. además me di cuenta de que en definitiva lo que estaba aplicando ahí Howard Hawks, que inventa una manera de contar el cine negro que hasta entonces no se había hecho nunca, porque siempre querían dejarlo todo clarito, como por ejemplo Huston en El halcón maltés, y aplica la teoría del iceberg de Hemingway, de que el artista, el escritor, el cineasta, quien sea, tiene que enseñar solo 7/8 partes de Claro. lo que sustenta la obra por debajo, y que lo que verdaderamente interesa, yo diría que en todas las películas de Howard Hawks y especialmente en esta, es otra intrahistoria, una historia íntima, que no aparece en primer plano y que sin embargo es la que verdaderamente vertebra la película. En este caso, sin duda alguna, la relación entre Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Muy bien. Bueno, y ahora vas a hablar, porque fíjate la de notas que veo que Ya has sabes que tomado soy hombre sobre esta minucioso, me película. preparo Ya, yo chuletas que tenía luego que... no me das oportunidad No, no, ahora vas a para hablar mucho devorarlas, en cuando la fin. veamos. Fíjate lo que tengo yo aquí apuntado. Crece la reputación de la película, porque así ha sido. En un momento no lo fue. Juan Luis Álvarez, buenas noches. Buenas noches. Dinos algo de este sueño, bueno, grande o pequeño, como dice Fernando. Sí, de todo hay. La reputación de la película, la crítica no la trató especialmente. Bueno, les gustó, pero no, como no la entendían, no hay nada peor que un crítico que no entiende una película. Esto es terrible. O sea, se enfadan, no hacen el esfuerzo, pero sí fue una de las más taquilleras de aquel año, curiosamente. Hombre, estaba cimentada en esa pareja que había sido impresionantemente taquillera, que era la de Bogart y Bacall, y además Sensual. tuvieron que hacer ahí un montón de tomas más para intentar sacarle más partido, más jugo a esa relación. Pero a mí me fascina el personaje de ese Philip Marlowe, que es que aparte de todo me hace reír. O sea, me río con las cosas que dice.
Tiene unos diálogos esta película de decir, ¿cómo se puede ser tan sarcástico, tan cínico? ¿Cómo se puede decir, se pasan el día regalándome pistolas porque le va quitando pistolas a todo el mundo? Y al mismo tiempo tan tierno, ahora lo veremos. Cínico y tierno. Sí, pero que tiene esa cosa de una película excepcionalmente dialogada, que como comentaba José Luis, quienes habían participado en ese guión, un premio Nobel, ni más ni menos. O sea, quiero decir que es una película que se ve con... Yo creo que el premio Nobel es el que metió, o sea, Follner el que dijo que Proust trabajaba en la cama. Yo creo que esa es una frase suya. Esa tiene que ser suya. Que es, Y dice, efectivamente. ¿quién es Marcel Proust? Dice ella. Y luego tiene acción, tiene suspense, porque al final todos intentamos entender eso, que luego lo explicaremos porque tiene una explicación, lo que tú decías, lo del chofer y todo esto. Tiene sexo. Es una de las películas más claramente sexuales de la época, porque aunque no se vea nada, lo que se percibe en miradas, lo que se dice a través de palabras veladas es claramente provocativo y sensual, ¿no? Y luego, bueno, pues el cine negro, a los que nos gusta un poco el cine negro, a mí me parece una de las 3 mejores películas en ese ámbito, sin ninguna duda. Muy bien, muchas gracias. Señor Gistau, don David, muy buenas noches. Buenas noches. Dinos algo antes de que veamos la película. Primero digo, a la influencia del premio Nobel no habrá que atribuir solamente la mención a Proust, sino que el malo sea un vendedor de libros, por ejemplo, o que el detective, para desenmascarar una falsa vendedora de libros, le someta a un pequeño test de culto sobre un menú y tal. En fin, son influencias muy extrañas en el cine negro. Creo que Fernando ha dado antes en el clavo con la forma única, la única forma posible de acercarse a esta película, que es no intentar entenderla. Esto no es el Cluedo, no se trata de averiguar que la culpable es doña Mandarina, que mató con un candelabro en la biblioteca al mayordomo. O sea, no hay que intentar comprender la trama, no hay que intentar resolverla. Hay que obviarla, hay que dejarse, no sé si es un MacGuffin, en plan Hitchcock, la trama, pero es muy importante no intentar comprenderla y no intentar averiguarla, porque entonces te vas a perder en una maraña absolutamente imposible de deshacer y le vas a coger hasta mañana la película, como le ha pasado a mucha gente. La gente que necesita comprender lo que pasa le tiene manía a esta película. Fíjate que Humphrey Bogart habrá hecho posiblemente los 2 detectives literarios por los que uno siente más devoción, el Spade de Dashiell Hammett y el Marlowe de Chandler. A ambos los vemos con la cara de Humphrey Bogart. Pero creo que este detective, además de la esgrima dialéctica que decía Juan Luis, que es verdad, que es brillantísima en esta película, creo que este detective que se convierte en arquetipo, a mí me gusta por lo siguiente. Me gusta porque no es un fracasado, ni un perdedor, ni un sucio. No es un tipo que duerma con la camisa arrugada en el sofá de su despacho y aparezca oliendo mal a tabaco al día siguiente ante su contratador. Es un triunfador. No necesita ni siquiera la voz en off para explicarse. Hay una escena en la que aparece sudadísimo. No, sale sudadísimo de ahí. Sale del invernadero en el que vive. Pero es un tipo, como decías tú, siempre está limpio, siempre es el dueño de la situación, gusta a las mujeres de una forma excesiva, porque es que tiene la suerte de que se sube a un taxi y no lo conduce un tipo escuchando la COPE, lo conduce una sex symbol que obviamente le ofrece un segundo servicio para cuando él quiera. De noche mejor. Me parece que es incluso excesivo el tirón que tiene con las mujeres. Absolutamente. Y sobre todo hay una característica suya que voy a insinuar sin desvelar el final, que es un detective que no se siente obligado a hacer votos de soledad. La película deja abierta una posibilidad de vida en pareja en el futuro para este detective, que nunca será un tipo que no tenga un hogar al que volver. Y eso es un detalle del detective que a mí me gusta, porque no es la persona deshecha, decadente, que solemos atribuir al detective, que no tiene ni dinero en los bolsillos. Este rechaza el dinero, dice, ya me pagaréis, como si estuviera sobrado de todo, hasta de dinero. Y eso me encanta. Bueno, pues vamos a ver una joya, como decía yo, del cine negro, cuya reputación ha crecido. Robin Wood, cuando escribió este libro, que por cierto es un libro bastante bueno, la metió entre las películas fracasadas y metía esta película junto con Tierra de Faraones, Sargento York y Los Caballeros las prefieren rubias. Para mí, 3 verdaderas maravillas del cine, pero bueno, cada uno tiene su opinión. Sobre todo de Bogart, fíjense bien en Humphrey Bogart, que yo creo que esta película explica lo que fue el mito Bogart, la leyenda de este actor. Tiene un fluido de interpretación, una manera de interpretar, un ritmo interpretativo, cómo habla a la velocidad que dice las cosas y cómo mira, que realmente es fantástico. Incluso tan dotado para la comedia que cuando solo se sube así un sombrero y se pone unas gafitas, es realmente otro en una de las escenas más memorables de la película, de las que hablaremos mucho, yo creo, y puede ser muy interesante hablar también de la aportación que hizo William Faulkner, que ya acabó harto y se fue a su casa diciendo que no volvería a hacer más, pero volvió a seguir trabajando con Howard Hawks película tras película. Con todos ustedes, El sueño eterno, Howard Hawks, 1946.
aquí estamos, de vuelta de... Hay algunos lugares en esta película que son iconos que han quedado. Por ejemplo, el repecho que sube a la casa de Geiger. Se ha hecho mítico. La calle Las Palmas, estas que hay en Hollywood, donde están todas las tenderetes esos de revistas de todo el mundo, está muy bien reproducida. Pues la película es del año 46, se rodó entre las Navidades y hasta finales de enero. Y pues en ese año, cuando estaba rodando Howard Hawks, por ejemplo, el coronel Perón ganó las elecciones a la presidencia argentina y la oposición le tachó de nazi fascista. La Asamblea General de la ONU condenó sin un voto en contra el régimen de Franco, que respondió diciendo que nuestra revolución son los brazos abiertos y no los puños cerrados. Todavía que tenía que pasar unos años para lo de la ONU. Winston Churchill pronunció un famosísimo discurso sobre el telón de acero, que abrió la larga etapa de la Guerra Fría entre el comunismo y el mundo occidental. El Sevilla se proclamó campeón de la Liga de Fútbol el año 46. Yo creo que es la última vez que ha sido. Nunca más ha vuelto. Murió el gran economista británico John Maynard Keynes, considerado por George Bernard Shaw, en una de sus famosas butades, como uno de los grandes prosistas ingleses del siglo. Decía eso Bernard Shaw. El que mejor escritor era Maynard Keynes. Bueno, eso era curioso. Orwell, naturalmente, el autor de Rebelión en la Granja, que triunfa con la novela de una manera pues tremenda, también digamos que estuvo aquí en España en el año 36, en la Guerra Civil, escribió el famoso Homenaje a Cataluña. Stalin censura La conjura de los boyardos, segunda parte de Iván el Terrible, del cineasta Sergio Mikhailovich Eisenstein. Y digamos, para terminar, que fallece en Londres Herbert, me parece que se llamaba, H.G. Wells, Herbert George Wells, ¿no? Autor de La Guerra de los Mundos, El hombre invisible, La máquina del tiempo, un verdadero visionario. Este era un tipo que se puso, bueno, nos habló de la invasión de los platillos volantes y de todas estas historias, ¿no? Y digamos que Rosa Chacel publica Memorias de Leticia Valle. ¿Y quién crees que fue el premio Nobel de ese año? Hermann Hesse, sobre todo El lobo estepario, ¿no? Que fue una de las grandes obras. ¿Cuánto le quedaba para seguir con Nobeles? O noveles, no, noveles no, premios, ¿cómo se diría en plural? Nobeles. El premio Nobel, ¿no? Claro, pero si se dice Nobel, sería Nobeles. Nobeles. Entiendo que es el premio Nobel y el Nobel es el que es nuevo en algo. Sí, pero Nobel con B es el apellido del señor que daba los premios. Es que siempre hemos dicho Nobel para el premio cuando en realidad es Nobel, por lo visto. Correcto, noruego. No lo aseguraremos entonces. ¿Cuándo lo gana Follner? Los 50 y pocos, año, ¿no? la verdad. 50, muy pocos, ¿no? Sí, 52, 51, 52. Es anterior a Hemingway, que lo gana el 50. Deberíamos considerar, pero hago una pregunta, para un escritor como Follner, que se consagra como premio Nobel apenas unos años después de esta película, el hecho de estar escribiendo guiones en Hollywood, ¿es desdoro? ¿Es algo que un escritor hace por razones alimenticias? Solo para Howard Hawks, ¿eh? Solo para su amigo. No escribía para nadie más. Pero yo creo que sí lo hace por razones fundamentalmente alimenticias. Le daban un dineral. Sí, cobraba un dineral. Cobraba muy bien. A lo mejor en esa época podía cobrar por un guión $50.000, que es lo que no ganaba él en la literatura en 10 años. No, pero te lo digo sobre todo porque es curioso y lo ves en esta película. No, más allá de que sea un ingreso poderoso para un escritor que a lo mejor antes de ganar el Nobel no podía permitirse esas ambiciones económicas en la tarea meramente literaria, pero yo creo que a Follner le vino muy bien el cine porque le dio registros nuevos. Es decir, esta no es una película de cine o una historia de cine negro de crímenes que transcurre en Los Ángeles, no es de Follner. Le estás sacando de su covacho sureña, le estás sacando de sus caballeros de espada oxidada. David, que la técnica propia de un guionista de Hollywood, que es hacer películas que sean, en definitiva, de entretenimiento, porque Howard Hawks decía que el cine fundamentalmente consigue entretener, esa precisión, esa limpieza de los diálogos, influye sobre las novelas de Follner, que son todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que nos permite encontrarnos con unos matices follnerianos distintos. Que a mí Follner me gusta hasta cierto punto, pero me parece un escritor muy claustrofóbico, muy metido en sí mismo, que al final te está costando siempre la misma historia, la misma decadencia sureña, los mismos códigos decadentes, el mismo sable oxidado. Y el cine le ha permitido salir de esa endogamia y escribir Tierra de Faraones, y ejercitar novela urbana contada para el cine. Como si le hubiera abierto una puerta. Una puerta nueva. Pero una cosa, ya te dejo, pero cuando él gana el Nobel, joder, premio Nobel, a William Faulkner, Howard Hawks le dijo, oye, échame una mano, quiero escribir Tierra de Faraones. Y le dijo, ¿y cómo hablaban los faraones? Le dijo William Faulkner. Y dijo, no sé, invéntate algo. Y entonces él recordó un coronel que había tenido en el ejército y por eso decía, señor,
vos creéis y no sé qué. Eso era ya premio Nobel. O sea, aparte de que le daban dinero, tenía una relación. Sí, bueno, hay una amistad, obviamente, Y, claro. hombre, claro, no va a ser solo Yocapanaufa, ¿cómo se llama ese territorio? Tony, sí, parece. Es el de la marmota. Yocapanaufa. No sé cómo se llama. Que es el Macondo de la literatura norteamericana, por así decirlo, ¿no? Bueno, O el región de Benet, más bien, por ejemplo, bueno, se inspira en bueno, Faulkner, pero claro. Benet es después de Faulkner. Bueno, y García Márquez. Bueno, yo de todas maneras, yo creo que esta película es muy poco faulkneriana. Yo creo que es eso una me película refiero. fundamentalmente hemingwayana. A eso me Yo creo que refiero. antes he mencionado yo, antes de que comenzara la emisión de la película, he mencionado el nombre de Hemingway y creo que no lo he hecho en vano. La teoría No, dice, a ver, pero en primer lugar, claro. Hemingway y Howard Hawks fueron muy amigos. Compartían aficiones deportivas, de vastos horizontes, de aventuras, etc. El universo de Howard Hawks y el universo de Hemingway son muy parecidos. Por una parte, la mezcla entre el absurdo de la vida moderna, de la vida contemporánea, reflejada contra el heroísmo de personajes de horizontes Sí, señor. abiertos que viven la aventura en la cual no hay ni pasado ni futuro, hay solo el momento presente. Fíjate que muchos de los personajes de Hawks y de Hemingway son personajes que aparentemente tienen una implicación, una responsabilidad en la sociedad de su época y sin embargo ellos viven esa aventura, la viven de una forma totalmente individualista y sin responder a esas expectativas de compromiso político y social. Y luego, por otra parte, mira, yo hablaba antes de esa iluminación que tuve al darme cuenta de que no hacía falta entender la película, y yo me acordaba de un versito que a mí me gusta mucho de Antonio Machado, que dice, oscuro para que todos atiendan, claro como el agua, claro para que nadie comprenda. Con esa confusión argumental que hay en esta película de Howard Hawks, se consigue efectivamente que la atención del espectador permanezca en todo momento, es como una especie de truco, un anzuelo, intentando desentrañar la trama y poco a poco te vas olvidando de la trama y va emergiendo la verdadera historia. Y luego además se da la circunstancia, abundando todavía más en lo de Hemingway, que acaban de rodar Tener y no tener, Claro, donde además es aparece la por misma primera vez pareja, la gran pareja, Lorin Bacall, porque hay otra intrahistoria en la película y es no ya la del personaje Marlowe con el personaje de Vivian, sino Humphrey Bogart y Lorin Bacall que están fraguando en aquel momento como pareja. Y ahí se inicia además una serie de 4 películas, Que se porque va a venir casan luego enseguida. la senda tenebrosa, que es del 47, y va a venir Cayo Largo ya con Houston en el 48, donde la pareja sigue funcionando. Hombre, ¿no? de hecho, se cambia todo el relato del sueño eterno, se cambia por el personaje de ella. Claro. Es decir, la que mata al chofer, esto ya ahora que ya En hemos la visto la novela, película ya se puede contar, es ella. la que mata al chofer en la novela para proteger a su hermana es ella. Pero con el código de censura no podía ser la protagonista y el romance de Humphrey Bogart y acabar bien la película si ella era la que había matado al chofer. Ya es la asesina. Cambia, ese asesino nunca se supo quién había sido para que la pareja entre ellos pudiera ser llevada adelante. Pero es más, esto es un pulso que le echa Howard Hawks a Jack Warner en un momento determinado, el del presidente de la Warner, y le dice, soy capaz de hacer con una novela de Chandler que le daba a todo el mundo mucho miedo, soy capaz de hacerte una película que pase censura. Pero había sido un formidable Porque, claro, éxito literario la novela de Claro, Raymond Chandler, pero ¿qué le pasa a la novela? La novela está llena, el personaje central, el que muere, es homosexual, Geiger, claro. nunca se dice en la película. No se dice, pero te puedes llevar a esa impresión. Sí, si lo sabes. Si lo sabes. Si no Si lo sabes, si no lo sabes, Las no. fotos porno que no aparecen nunca en la Las película. nunca Bueno, pero eso es el aparecen. peso del código Hays. Claro, dijeron, nunca la chica Aligeró hace absolutamente nada todo pornográfico, eso. que es lo que no se tiene. habla de las drogas, salvo cuando el padre dice, bueno, tienen todos los vicios conocidos, Más los que se han inventado más los ellas. que se han inventado ellas, que es una frase magistral y que incluso se puede aplicar en muchos momentos en la vida de las personas normales. Y todo eso hace que, de hecho, Geiger tiene un amante, que es el que luego le pega 2 tiros a uno de los que abre la puerta. Quiero decir, toda esa historia se rehace para hacer una película que casi mantiene el título y mantiene el personaje central, que es Philip Marlowe, porque lo demás se le da Pero como muchas decía vueltas. Fernando, tiene mucha razón, porque es muy hemingwayano, porque ya tener y no tener es como el representante de la generación perdida. Es que eso es Bogart, es la cara de Bogart, ¿no? Y entonces es curioso que siendo tan amigo de Hemingway, con el que iba a pescar y le gustaba mucho, luego el colaborador suyo es Faulkner, que está en las antípodas de la narrativa. Yo tengo que decir que a mí me gusta mucho más el señor Hemingway que el señor Faulkner. Sí, a mí también. O sea que eso es aparte, a mí me parece demasiado denso, menos en el cine. En las películas que yo he visto de Faulkner son maravillosos. Supongo que muchos diálogos eran suyos y tiene un ritmo
creciente y simpático. Es mucho más simpático escribiendo para el cine. Bueno, más pues es lo que agradable. intentaba yo explicar antes, que el cine le ha hecho el favor de cambiar el registro y de hacerlo más terrenal, por así decirlo. Antes hablabas del padre, el general Eastwood, que probablemente sea el único personaje de toda la película que está a punto de ser Follneriano, porque es un viejo general, pero es un viejo general que podría condensar todos esos códigos más o menos caballerescos que están en los personajes sueños de Follner. Pero es que resulta que él también es un vicioso. Se dice, porque es un tipo que ya disfruta por delegación de los vicios. Dice, Claro. beba usted. Beba más. Qué curioso, que a mí me pasaba con Umbral. Umbral me pedía que bebiera cuando yo le visitaba porque él no podía, sacaba la botella mientras tomaba su membrillo para gozar del espectáculo de ver a alguien beber. tuvo hijas muy mayores. Ese cóctel que propone el general, champán muy helado con 3 medidas de coñac. Eso existe. Bueno, yo me acuerdo. ¿Se puede beber esa José Luis, barbaridad? yo me acordé de ti. No, pero eso es tremendo. Champán con 3 medidas de José Luis, coñac. que es experto, maestro, por eso digo, coctelero, me acordé de él en ese momento. Ya, Hay que preguntarle siempre, si eso pero se puede. nunca me he atrevido yo a tomar eso. ¿Tú sabes lo que es eso? Es una bomba. Eso hay que probarlo. Una bomba. Es que el coñac, fíjate, Hay que 3 probarlo. medidas de coñac y un poquito de champán helado para que pase. claro. Pero como dices tú, lo bonito es el placer del ya él es un voyeur, de ver ya como el otro bebe, ¿no? Pero un voyeur, hay una frase estupenda también en el cine cuando justifican el que Sean Regan trabajaba para el padre, el policía creo que es, dice, le contrató para verle beber. Sí. Es decir, ahí podrías, algún tipo de vicioso sedente podría haberse hecho poner en el armario un cristal, como en la película Clint Eastwood, para ver cómo su mujer se acuesta con otros. El voyerismo le podría haber dado por el matiz sexual. No, él lo que quiere es ver a hombres haciendo aquello que él recuerda como el placer de estar vivo, ahora que es una planta en un invernadero mantenido por una temperatura excesiva. Lo que quiere es ver a los hombres beber. Pero de esa cuña vienen las niñas estas tan desparratadas. Y odia tan jóvenes odia las para un orquídeas. padre. Odia todo lo que se ha convertido. como Y la quieres carne ver a hombres humana. beber. David, yo me estoy acordando de una anécdota personal que se refiere a Camilo José Cela, que hacía prácticamente lo mismo cuando estaba ya en su ancianidad y evidentemente, no podía cumplir y tal, que en cierta ocasión yo tenía amores con una actriz muy conocida en aquella época y nos invitó Camilo a comer en el Hotel Miguel Ángel, a esta actriz y a mí. Y nos dijo al final, bueno, a cambio de esta comida os tenéis que comprometer, ahora os vais a la cama, ¿verdad? La siesta, la sobremesa, no sé, todo este rijo, ¿no? Dijo, y os tenéis que comprometer que en el momento del orgasmo vais a gritar los dos al unísono, ¡viva Camilo! Es prácticamente lo mismo de querer ver beber o de querer Pues dar. el general Eastwood un poco podía haber ido por ahí. Pero fíjate el humor, porque, por ejemplo, en la versión original, cuando llega el general y le pregunta a él, le dice en inglés, ¿Do you like brandy? Y él dice, glass, please. ¿Le gusta? ¿Cómo le gusta el brandy? ¿Cómo le En gusta el vaso. Dice, y entonces él dice, ¿Do you like brandy? Dice, glass, please. Fíjate la diferencia que hay en la construcción, ¿no? Oye, pero volviendo a lo que es tú decías a fantástico, propósito de Jack el humor, Warner, el humor. puede ser que Jack Warner en realidad vio la película Tener o no tener, que se estrena prácticamente cuando se ha terminado el rodaje y ya se dio cuenta de la tensión, de la posibilidad que existía en esa pareja. Precisamente Y es lo que entonces estaban el que buscando era impulsa, material para poder continuar con eso. Le pregunta a Howard Hawks qué material tienes para que podamos hacer una segunda película con esta pareja, y Howard Hawks de entrada no tiene ningún material, pero recuerda esa novela. Dice, hombre, pues a lo mejor haciéndole algún cambio, y Jack Warner dice, no, por Dios, yo no puedo hacer una película con homosexuales, opio, fotos pornográficas, o sea, es que no me pasa censura. Y lo que yo trataba de explicar es que Howard Hawks fue el que se comprometió a escribir un guión que pasara censura. Pero después del que obviara estreno todo de eso. Tener o no tener, que tuvo un éxito extraordinario, se dieron cuenta de que había que potenciar la relación entre esos dos Claro, actores y esas y dos hubo que personas. hacer luego Entonces otra. fue cuando rehicieron el guión y añadieron unas Realmente secuencias se rueda en posteriores. 2 años Pero yo esta insisto en que película, todos esos sí. elementos que acabas de decir, las fotos porno, el opio, la homosexualidad, está en la película. Es decir, si entra Humphrey Bogart o Marlowe en una casa y está una mujer espatarrada, con las piernas abiertas y drogada, sobre una butaca, delante de la cual hay una cámara de fotos, o sea, no te están enseñando las fotos, pero obviamente existen. Hombre, pero tampoco se habla en ningún momento de que el tal Geiger realmente no es un librero, sino que es un tipo que hace fotos porno y las va repartiendo entre las personas que están apuntadas en ese libro de cuentas. No, que yo se estoy, lleva. pero yo estoy de acuerdo O sea, con todo David. ¿Qué está. más quieres? Dice, Claro, ya, es que no puedo mostrarte. Por ejemplo, yo creo uno de los, ¿cómo sería la palabra? Ligues más espectaculares de la historia del cine es en la librería con Dorothy Malone. Bueno, Eso es extraordinario. eso es extraordinario. Ella coge y dice, está lloviendo, vaya. Hace así, se Se quita la quita las cortinilla, gafas, se se suelta puede- la melenita Hello. y baja la persiana. y funde en negro. y saca los vasos. Entrechocan los vasos, que son unos vasos, yo no sé si Son de había plástico en aquella cartón, época, pero parece son plástico, como de cartón, plástico, cartón, aquellos sí. vasos, ¿no? Bajan la persiana ahí. Funde en negro y vuelve a salir y ella dice, bueno, estúpendo. Hasta otro día. Hasta otro día. Y se Pero cruza toda la película calle. está llena Es así, de estas toda
toda la historias película. sugeridas. Ya la bibliotecaria... Está cuando va, maravillosa, también Dorothy hay ahí- Malone, ¿eh? Sí, sí, Pero- para además yo pero creo fíjate que ya con debutaba la primera prácticamente, ¿eh? bibliotecaria ya hay un ligue insinuado. Con la taxista, que Con ya la mencionamos, taxista. hay La otro taxista es ligue genial. insinuado. Por supuesto, con la de la librería de Es libros viejos, constante, otro. es constante. Y luego con las dos hermanas, y luego también con Mona, la Bueno, mujer la de adúltera, la cuando hermana, está la de la hermana atado, golfa tiene menos mérito, esposado, ¿no? Porque se ofrece a cualquiera. Pero para mí, yo de verdad que creo que en la película, o al menos para mí, es excesivo. Tiene demasiado de éxito más, con las mujeres. es Es de demasiado más, fácil. es de más, es Es ridículo Humphrey que te subas a un taxi, de Madrid Pero yo y, creo no que eso- y no te aparece No, Miss ya, pero Cantabria eso conduciendo sí el taxi, lo veo yo ni como te da el humor. número de teléfono. Pero eso no para tomarlo en serio, eso es como humor, es un David, personaje no es por hacerte divertido. de menos, pero mira, ahí detrás tienes a Humphrey. Mírale, ahí está. A Boggy. Mirándonos Eso fijamente. ayuda, además. eso ayuda. Pero no es solamente su poder, la suerte. Vete a comprar un libro a Lavapiés, a ver quién te lo vende. Dorothy Malone, no creo. No, pero escucha, que yo creo que ese es un sentido del humor muy Sí, de sí. Hawks, en donde las mujeres siempre toman la iniciativa en sus películas y aquí lo ha llevado a ese grado. Lo de la mujer del taxista es brillantísimo. La escena esa que la ha Llámame de escrito. noche que por la mañana trabajo. Claro, por la mañana Ahora, trabajo. esto es un reproche que las Él está feministas muy le han bien. hecho siempre a Howard Hawks, lo han acusado de misoginia, etcétera. La Pero- mujer en Howard Hawks está siempre enfocada desde el punto de vista masculino. Siempre. Bueno, es que ese parámetro es imposible para esta película, porque hay una escena que canalizaría a todo el piquete de beatas de nuestra sociedad actual, que es cuando dice, cuéntame esto bien, porque yo a estas horas abofeteo mal, que le dice a Lauren Bacall. Bueno, esa película no pasa, en las convenciones sociales de nuestro tiempo no la pasa. Pero es que Sí, pero luego, sin embargo, curiosamente hay una escena extraordinaria de sumisión del macho a la hembra, que es cuando Humphrey Bogart está esposado, atado, recostado contra el diván, pide que le enciendan un cigarrillo entre las dos mujeres, Mona y Vivian, y es ella, Vivian, la que se inclina sobre él y le da un beso, ¿no? Maravilloso. Una imagen de existe los una roles dualidad masculino parecida en femenino tener y no cambian, tener. ¿no? Hombre, claro, La escena hace lo del mismo. sótano. Y la cuerda, me ves atado. Pero es que se ha dicho que esta película era la segunda parte de Tener y no tener. Sí, ¿no? lo Y que pasa es que aquí efectivamente tiene un toque... igual que en Tener y no tener, Lauren Bacall tenía una fuerza arrolladora, aquí la tiene más él. Yo creo que Sí, él hombre, dice, de "Oh, hecho, un momento, que soy yo, ¿eh?". No se puede comparar, es decir, la presencia de Bogart empieza la película con Bogart y acaba la película con Bogart. Yo creo que no hay prácticamente ni una secuencia en la que no esté o no esté a punto de aparecer, porque hay algún momento cuando Y él- Canino él mata marca- al otro que no está, pero está detrás. Él marca, él marca el ritmo de la película, Sí, además totalmente. su manera. Fíjate, la primera vez que va a ver a Lauren Bacall, le dice el otro, pase sin llamar. ¿Eh? Lo que ves es una cama sin llamar y enorme diga que le y espera. una Gracias. habitación, la alcoba es con una presencia Más claro. más clara. Es impresionante cómo está imposible, contado. Por eso digo más claro. que tienes razón, que dice, yo cuento todo lo que puedo contar y además se entiende. Y ahí sabes... Pero tú más fíjate o que en menos las dos sutil, películas... No, está. Yo estoy de todo lo acuerdo vicio contigo en posible que está en la está. El película. problema En es las que no dos está películas, evidente como en la no novela. puede. Claro, Volviendo al no puede. paralelismo con Tener y no tener, se produce la misma modificación del personaje de Boggy a lo largo de la película. Al principio es un personaje desencantado, cínico, resentido, que poco a poco se va convirtiendo en una especie de caballero andante. La última frase esta de la película, cuando le dice no hay cosa que tú no puedas arreglar, Humphrey Bogart ahí ya se ha convertido en todo lo contrario de un personaje cínico. Está ayudando a todos, está ayudando al general, Yo con eso está estoy de ayudando a acuerdo. las dos hermanas. Yo con eso estoy de acuerdo porque en Tener y no tener tiene una epifanía casi política. Decide implicarse en los sucesos de su tiempo. Aquí, aparte del enamoramiento, que es verdad que se enamora de Lauren Bacall, ahora se puede decir porque no destripamos nada, y al final la película insinúa que tienen una vida juntos, que él va a terminar de salvarla. Pero yo creo que, por ejemplo, cuando una vez que le han pagado y todo el mundo quiere despedirle y él se empeña en seguir, yo creo que es más por divertimento o por proyecto profesional, pero no le veo especialmente cambiado moralmente. En Tener y no tener, sí. Yo no, Tener y no tener me recuerda a Corto Maltés cuando decide, Sí, cuando cambia decide de- no ser un cínico, no sobrevolar los acontecimientos de un tiempo y morir en una trinchera. Bueno, pues, pero en esta ocasión yo no veo eso. No veo una transformación moral en el personaje más allá del enamoramiento. Pero tampoco ese enamoramiento le salva a él. David, la él salva llega- a ella, él no a llega él. un Él ya momento estaba salvado. que la tarea que inicialmente se le ha encomendado, que es exclusivamente resolver el problema del chantaje Sí, que sí, está sí, sufriendo sí. el general, Sí, sí, sí. ya llega un momento en que él excede esa tarea. Digamos que Pero y no, empieza a tomarse si, otras atribuciones si te acabo de decir que sí, son pero yo creo que es son más por, magnánimas, ¿no? Que son yo creo que es más por, caballeros. Que es un por poco- jugar es un poco o como por un perro, vocación, ¿no? por Que- vocación de Bueno, detective. hombre, Pero, está arrastrado también pero por no porque el moralmente ha espíritu de cambiado, no aventura, porque ha ¿no? hecho. Que no suelta a la presa fácilmente. Vaya, Es que más va en esta que va película su no hay carácter. nadie moralmente perfecto en esta película. Nadie. No, no. Y de hecho- esa es una de las gracias de la película. Y de hecho si tiene mucho podemos mérito hablar de que, ello. pues yo por eso creo que no le declaran culpable del asesinato del chofer.
Porque salvar moralmente a Lauren Bacall es difícil en esta película. Es ludópata, es enredadora, es jugador. No dice una verdad. Vicios que además No dice una nuestra percepción más o menos machista Y es rica. lo hace más imperdonable en una Holmes mujer. te diría, hay alguna que no sea así. Claro, a eso me refiero. A eso Y me refiero. además es rica. Por eso. Tiene millones, es rica. O Es sea, un personaje al final difícil, Bogart es un personaje difícil de salvar. va a acabar con una agencia de detectives la mejor, porque fíjate el dinero que tiene ella, ya va a aportar todo. Hablando de este personaje, del de Lauren Bacall, porque quería hilarlo con el concepto de modernidad que tiene la película, porque es que exuda modernidad. Es una película que si se rueda, a lo mejor ahora tampoco sería mucho más diferente. Se ha ¿no? rodado y ha sido una catástrofe. Fue un horror. Una catástrofe. La segunda versión fue un horror. horrible. Pobre Robert Mitchum, que le tocó estar ahí ya de muy mayor. Los trajes son modernos, los peinados son modernos. La manera en la que pasamos de una secuencia a otra es de una modernidad exquisita. El guión va a una pastilla. Se fuma muy bien en esta película, se bebe muy bien. Todo exuda una modernidad que yo creo que a lo mejor por eso en su momento no fue tan comprendida esta película, aunque, insisto, viendo el otro día los listados de la Warner hizo un bonito negocio con esta película, teniendo una mala crítica y siendo una de las no más ponderadas en ese momento de Howard Hawks. Sin embargo, sí ganaron bastante dinero con Está hecha con esa con ella, pero es meticulosidad moderna, que eso hace es. Hawks todas sus películas. Tú, por ejemplo, tienes que fijarte, porque el despacho de Bogart, de un detective, tiene un cuadrito pequeño con Jack Dempsey. Jack Dempsey. Tiene una figurita de un lanzador de béisbol que se supone que le han dado una figurita así maravillosa. Volvemos adelante. ¿En qué otra habitación de Humphrey Bogart hay fotografías de un boxeador? En su habitación de hotel de Tener y No Tener. Claro. Volvemos al paralelismo que llevamos señalando. Eso es Hemingway, es el mundo del deporte, Este el detallismo, tipo del ese. efectivamente, esta pulcritud en el eso detalle. lo Fíjate tiene la todo. escena esa en la que dice, no muevas la cortina, cuando se está escondiendo detrás de la cortina Carmen, ¿no? Pero tú has dicho algo que yo creo que es muy importante y tú también al principio lo sugeriste, y es que la película empieza efectivamente con Humphrey Bogart y termina con Humphrey Bogart, pero toda la película es Humphrey Bogart. Es decir, el espectador ve y oye únicamente lo que Humphrey Bogart, Marlowe, ve y oye. Claro. Cosa que también... Es decir, Y sabe lo que sabe él. La novela de Raymond Chandler era una novela, bueno, donde todo efectivamente se contaba a través de la mente de Marlowe, pero aquí no se cuenta a través de la mente de Marlowe, se cuenta exclusivamente a través de las pupilas y del tímpano. No hay de los voz en tímpanos off. de Marlowe. No, Es decir, no hay voz en off, que es una un... narración objetiva que sin embargo está escrita Sí, en pero primera eso la persona, diferencia es que en literatura es mucho más fácil la voz interior. Pero Aquí hubiera en sido el una- cine solamente es posible con la voz en off, pero que ojo, que no en el- existe. Hubiera sido una Claro, posibilidad. hubiera en un momento dicho- Y determinado, tanto que en el 47 Hubiera Robert sido una Montgomery, no, posibilidad. Sí, Delmer sí. Davis rueda La senda tenebrosa y luego un poco después Y Robert Robert Montgomery Montgomery La Dama hace del lago, la- donde se introduce la cámara subjetiva, Claro. que es contarle que es un fracaso. Sí, 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 es Porque muy se raro, había es un hecho en experimento secuencias raro. aisladas, Muy pero raro. no toda la película, como Robert Montgomery, excepto unos Fue un cuantos exceso. fotogramas de Fue un explicación, exceso. o 45 minutos, que es el caso de Delmer Davis, que lo resuelve mucho mejor. Pero, quiero decir, la experiencia es fallida, pero allí lo que se pretendía era contar la historia a través de la mente, a través de la conciencia del personaje. Sin embargo, Howard Hawks no cae en Es esta más, ahora que hemos tentación. mencionado voz en off, Estaba flotando en el a mí me ambiente de extraña Hollywood. que no haya voz en off, por una parte porque la voz en off aclara mucho al espectador lo que debe sentir. Fíjate que en Blade Runner lo debieron incorporar porque descubrieron que los espectadores simpatizaban más con el replicante que con el detective, que con el cazador. Entonces la pusieron para humanizarlo, para darle más peso. Bueno, pero la voz en off en esta película habría sido un vehículo fantástico para ese tipo de humor más o menos cáustico que contienen los diálogos. Es decir, la forma de hablar de Marlowe. La voz en off habría, en ese sentido, habría sido, para Faulkner, por ejemplo, habría sido un vehículo, un territorio, un registro en el que poder lucirse. Y habría llevado mucho, y renuncian a ella. No, no, por eso te digo que me extraña que no esté. Claro, y además, no, porque hombre, esto por ejemplo, ¿cómo hubiera frases- empezado diciendo? El día que el que llegué a la sauna con 50 grados... Se me te lo dijo cuenta de no sé otra qué, manera, Y ¿no? aquí es... Sí. My name En is la Bo, novela, por es ejemplo, Marlowe, dice, Coronel Whaley, dice. Eso es como Que ella empieza hace la ese chiste película. maravilloso cuando Sí. se queja Lauren Bacall mayordomo, de un lo personaje. mal vestido que va. Sí. Es ese tipo de lo cuando dice, bueno, la próxima vez vendré con una raqueta. Como diciendo, para este En el para este libro, por ambiente. ejemplo, cuando llega a la puerta de la mansión de los Sternwood, pues hay una frase que me divierte mucho, que era una puerta por la que podía pasar una manada de elefantes. Pues ya está, eso era la voz en off. Eso era la voz en off. en off. Sí, 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 por eso. Pero bueno, era Eso una lo opción de dice. director. Fijaros Eso es. fijaros que este truco de que solamente oigamos y veamos lo que ve Marlowe es también lo que permite esa oscuridad del guión.
porque no se le está suministrando al espectador nunca una información que no esté en la visión de Humphrey Bogart, ¿no? Por Con lo cual supuesto. se recorta completamente la acción. Tú y nunca eso es lo que sabes más de lo que oscurece el sabe guión Marlowe. y que permite aparecer esta intrahistoria entre los dos que está sosteniendo la película. Nunca sabes más de lo que sabe Marlowe, ni lo sabes nunca antes de que lo sepa Marlowe. Tú estás con él y no hay nada, no hay otro que sepa más. Es decir, no hay narrador omnisciente. Nada, no. Esa Tú figura sabes lo que tan sabe. Y él se va frecuente en la enterando y novela no dice, existe en por eso absoluto. el lío es el mismo que se va metiendo él y dice, joder, pero aquí qué pasa, ¿quién es entonces? ¿Quién es Canino? ¿Quién es el...? Y este que Empiezas ya, claro. a las órdenes de quién El está. pobrecito hombre que mata, como dice, qué pena me daba, era bueno, un chiquitito. Todo vas enterándote y dices, es verdad, es un tipo pequeñito y tal, y le van persiguiendo. Todo, dices, todo está en función de él. Y llega un momento que tú piensas como Marlowe, esta es la asesina, es ella. Que es ella, además. Pero es David, ella, pero además faltaba eso, que se hubiera quedado con la asesina. Pero eso en el año 46 no lo hubieran posado, ¿no? Claro. Pero Se David, queda en con contra ella. de lo que tú decías a propósito de que el personaje de Humphrey Bogart no sufre esa transformación que yo he mencionado hasta convertirse en una especie de caballero andante, tú fíjate que esta es una película brutal. Hay 7 asesinatos Sí, sí, en ella y constantemente. hay El protagonista es la violencias de muerte. todo El tipo. protagonista Y, sin de la película es la embargo, muerte. el resultado final de la película es una película llena de encanto, llena de ironía, llena de de ternura, humor, llena de en la emoción, que- en llena la de que, por humor. otro lado- ¿Cómo se consigue eso si el personaje no se va humanizando a lo largo de ella? Es que yo creo que Humphrey El que Bogart, lo está viendo todo. yo creo que Humphrey Bogart empezó la película siendo ya como la termina. O sea, las características suyas, de aquello de lo que se pone su carácter, esa mezcla de humor, de dureza, de coraje, ya O sea, ¿tú era- crees que no hay una transformación? cuando entra por la puerta de la mansión de los Esterwood, él ya es así. Yo creo que la que se transforma es ella, que es una ludópata perdida, que no ha encontrado nunca un motivo para ser distinto, Y y al ella final se- de la se película enamora dice, de tú él. me vas a salvar, tú eres el que me va a salvar. Y de alguna La que- forma la le que cambia lleva, es ella. le lleva a él a Yo ese creo que terreno. el sí, tipo puede que ser, el puede tipo, ser. el Humphrey Bogart o el Marlowe que empieza la película ya tiene todas las características con las que la va a acabar, incluido el humor y la capacidad. La única excepción es que se enamora, pero no se enamora por primera vez. Y ese enamoramiento tampoco supone una salvación porque él no necesita ser salvado. Él tiene una vida bien armada, es un tipo con éxito en todo lo que hace, no necesita dinero, como he dicho antes, porque rechaza cheques. Bueno, pero todas sus relaciones con las otras mujeres que hemos ido mencionando a lo largo de la película son las relaciones de un ligón. Claro, Son las relaciones de un seductor, un tipo además Se acostumbradísimo que le quiere tirar y pase punto. eso, Con acostumbradísimo. Lauren Bacall no. No, porque ahí se Al enamora, contrario, esa es va la diferencia. desperdiciando ocasiones Su de único cambio, acostarse con ella a lo largo de es la el película. enamoramiento. Eso sí es un ingrediente. Hombre, nuevo. igual se y- enamora precisamente por eso, porque Claro. es la que le da más, entre Y no tiene comillas, la que le da secretaria. más caña, No, la que además más se le le resiste, desprecia, claro, ¿no? sí, Se le despide todo Juan al Luis acoso. no tiene secretaria. ¿No tiene secretaria? Él no Él. tiene. No, Marlowe, no, tiene las va secretaria. encontrando. ¿no? No, él llega por la noche, llega a la oficina, incluso dice, estoy dormido cuando le llaman. Y lo ves, que ¿cuánto? En media hora estoy ahí. Y él se va a ver a su amigo el policía cuando sacan el coche. Todo eso está muy bien hecho. Lo que ocurre es que la naturalidad de Howard Hawks, que él decía, yo cuento las historias con la cámara a la altura de la mirada de una persona. Bueno, pues es esto, es que está tranquilo todo. Fíjate cómo resuelve el Pero él decía final. que Uno o dos entran en la habitación, no, vete tú, los tiros, hasta luego. Él decía que el realizador nunca debe molestar Nada, a lo no, largo no, de la película. nunca, no se debe nunca. notar su Y eso, presencia. y eso lo ha hecho todo. Y entonces esta es igual de ligera que Atari. Que Sí. tú veías Atari, ¿de qué trata Atari? Pues de unos cazadores que se van a cazar, vuelven, se toman una copa, charlan entre ellos, y a la mañana siguiente se van a cazar, vuelven, charlan. Eso era Atari, no es más. Y en medio de eso, pues a uno le gusta una, a otra chica le gusta otro. Y lo que hay en la película, como en todas las novelas del género negro o del cine negro, es una visión de la familia corrosiva. Sí, eso es cierto. Por todas partes, por donde la cojas, ¿no? No, de la familia y de cualquier tipo de institución social. Sí, claro. No se salva nada, todo lo que toca, pero eso sí que es característica de la novela negra. De hecho, esta película anda escasa, afortunadamente, de ese compromiso sociológico de denuncia que a veces tiene la novela negra. Claro, y que está rodada Que a en veces, unos años. que a veces se vuelve muy pesada Claro, precisamente por Eso eso. lo tenía Dashiell Hammett y no lo tenía Raymond Chandler. Me mostraba la corrupción de la sociedad en general, pero no iba tampoco ni al mundo político ni al mundo policial, que en este caso se salva, por ejemplo. No hay en ningún momento una diatriba contra No, la está más en policía, Hammett. Por ejemplo, como la es más perfecta Hammett radiografía era miembro del Partido Comunista. de la corrupción Era más política social. es La llave de cristal, la novela de Hammett, por Pero ejemplo, aquí está- con la está cual los la- Coen hicieron Muerte entre los Flores. Pero en Chandler no está. Chandler no necesita justificar nada, ni necesita darte nada para que tenga más confianza en el género humano o ingresar en un término ya de compromiso con algo, para nada. ¿no? Ni trata de hacer una novela testimonio social de No, la no, no, época que vive, para nada, que eso para es nada. más Hammett, como dices tú, Sí, sí. Hammett es un comunista.
Claro, que él está más como concienciado, Por lo social, sería la sí. palabra Sí. en su novela de lo que está pasando, del horror de problemas villas, que es como se llaman sus historias. Y este Intuyo no, que lo da por es más que puro. Este. Chandler lo da un poco por supuesto, ¿eh? O sea, como si fuera algo sabido ya. No, yo creo que no le Esto está interesa. aquí, esto es Lo que así. cuenta es por añadidura, no le interesa, no busca Las eso. gentes con las que me relaciono, a lo mejor él como detective en ese momento, son un poco así. Y es donde ha Da esa brillado él, impresión, ¿no? con Howard Hawks o con Billy Wilder cuando hacen el guión de Perdición, que es un guión perfecto. Sí. No están preocupados tampoco de la problemática social. Dice, no, es que ella quiere cargarse a su marido y llevarse el dinero del seguro. Esa es la historia. Dice, no me hables de la maldad. Esto es así. Claro, con esta gente, como Hawks y eso, que le quitaban la cursiva, dice, no, quita, no, que no haya cursiva, que sea todo más natural. Pues es donde Chandler yo creo que brilla como no ha brillado nunca. Fíjate tú, las novelas que han hecho de él todas son buenísimas. Ha tenido suerte, menos en las adaptaciones tardías que no valían, ¿no? Pero fíjate tú cómo es Perdición, que esa es una novela distinta. Ahí él trabaja sobre una novela de otro tipo. Que no es suya, que es de James Cain, Claro, me parece. que es la novela. misma teoría del cartero llamado Veces, siempre es la misma historia. Una mujer que busca a un tipo para que se cargue al marido y luego engañar también al tipo y quedarse ella sola con el Pero dinero. esas historias son muy buenas. Pues supongo, claro. Esto es así, esto es así. Esto de entrada ya es atractivo. Claro. No tiene vuelta de hoja. Eso es la depresión americana, lo que crea. Ese es el caldo de cultivo de la depresión. Pues Estas dentro novelas. de poco vamos a tener aquí cine. Sí, cine negro a novela de punta este pala. tipo, ¿no? Claro, pero, y una cosa que dice Fernando, que yo sí tienes mucha razón, al pensar en Hemingway, yo creo que Hemingway es uno de los padres de la novela negra. En sus cuentos como 50 de Amil, Claro, en Los asesinos de Killers, claro. ahí está la novela negra, la manera de dialogar, la sequedad en donde no está describiendo nada, no está perdiendo el tiempo en cómo va vestido, cómo son los zapatos, no, los asesinos, qué maravilloso. Los asesinos es la máxima aplicación de la teoría del iceberg. Está cerrado y llega el otro, le da un bofetón y dice, ábrelo. Dice, nada más. El restaurante, es así, como es. Dice, le mato. Dice, no, déjalo. Y le dice, chico, juega a las quinielas. Hoy es tu día de suerte. Fíjate tú, la concisión. Eso se ha llevado al cine negro. Y yo creo que se habla siempre de Hammett, pero que Hemingway es uno de los padres de una nueva narrativa que está ya poniéndose de moda en esos años 30. Y es un genio. A mí siempre me llama la atención en el cine de House la extraordinaria espontaneidad que desprende su forma de hacer cine. Tú fíjate que él, por lo visto, él preparaba minuciosamente, creo, los guiones y le exigía a Follner y a sus demás colaboradores que lo hicieran, pero luego a la hora de rodar no respetaba esos guiones. Fíjate cómo, por ejemplo, la frase célebre de Hitchcock, la película termina en el momento en que se inicia el rodaje. Para Hitchcock todo era guión. Ya está hecha. O para Orson Welles todo era montaje. Para Howard Hawks, en cambio, no. Lo que importaba no era tanto el guión o, por supuesto, el montaje, cuanto lo que iba sucediendo simultáneamente al rodaje de la película. La vida que se creaba, que iba fluyendo. Claro, y eso da una frescura, una ligereza, una espontaneidad, una verosimilitud a su cine extraordinaria. Hombre, de hecho, esta película se rueda cuando Bogart y Bacall están enfadados. Claro, bueno, bueno, hay ese ellos toma y daca ellos siempre, han tenido claro. ya su historia en tener y no tener. La mujer de Humphrey Bogart le ha obligado a volver a casa y a dejar a esa niña. Y entonces el primer día de rodaje, que es la primera secuencia en la que aparecen juntos en la película, Lauren Bacall está espléndida porque está muy enfadada con él también en la vida real. Y se nota, sí. Porque la ha abandonado. Y le plantea el clásico, ¿te vas a divorciar o no te vas a divorciar? Claro, Si no, y están en esas. Creo que Bogart pasó, fíjate que estamos hablando de un actor que conduce la película todo el rato, y sin embargo fue su peor rodaje. Un rodaje en el que estaba con este problema personal tan importante que tenía, faltó varios días a rodar, apareció estoy borracho, bastantes decía, ocasiones, no puedo estoy ir. borracho. O sea, fue un rodaje muy complicado, muy conflictivo, y sin embargo tú eso no lo ves. O sea, él está espléndido en todas las secuencias. Bueno, eso es que son muy profesionales. No, y tanto. No dejan pasar nada. Pero te quiero decir que no hay, que podrías haber un momento titubeante a lo mejor en su actuación o un momento de inseguridad, ¿no? Lo tiene súper... Hay un antes y un después en la trayectoria de actor de Humphrey Bogart en esta película, ¿no? Cambia Fíjate lo mal que lo estaba pasando, ¿no? A mí me llama la atención. A mí hay una imagen, la imagen que más me gusta, que más huella deja en mis pupilas de toda la película de Humphrey Bogart es, efectivamente, cuando está atado y esposado, se inclina Lauren Bacall sobre él y le besa, en ese momento que coge un primer plano la mirada húmeda, la mirada honda que tiene en ese momento Humphrey Bogart. Eso es extraordinario.
Es un actorazo verdaderamente, ¿no? Y qué estilo para fumar, ¿eh? Era Sí, lo he dicho, personalísimo. además fíjate que incluso Cuidado en que los es difícil, créditos ya fumar, aparecen ya los están cigarrillos en el fumando. cenicero. Sin manos, Sí. ¿no? No, pero es cierto que se fuma muy bien en esta película. En eso son todos muy estéticos. Y de hecho, yo creo que cuando ahora es un tópico muy socorrido cuando escribimos artículos sobre la prohibición del tabaco, siempre nos acordamos de Humphrey Bogart. Bueno, es que es este Humphrey Bogart. Pero hay esa escena Es cuando, este- está este llamando Humphrey Bogart fumando. cuando está llamando por teléfono, interrumpe la llamada y se va a pedirle fuego a la camarera, también cómo le da fuego a la camarera. y Como luego tarda le en da el volver y teléfono. se oye la Eso voz es ahí. extraordinario. Sí, porque al mismo tiempo También te está para dejar- contando que tampoco está muy ansioso por Sí. escuchar la llamada. Que se ¿no? fastidie un poquito. Sí, sí, y que no pasa empiece- nada. se le ha Que vaya cruzado la cámara, esperando, que vaya Que se esperando. espere, que se espere. Y ese Bogart que sale del coche diluviando, se pone la gabardina, el sombrero, esa es la imagen, ese es el icono Fíjate del lo bien Humphrey que está Bogart. hecha esa escena en concreto, que es que no encuentra las mangas. Entonces mete una manga, la busca, lo que haríamos cualquiera. Busca el cinturón, no encuentra, siempre se encuentra a un lado del cinturón, pero nunca se encuentra el segundo. Eso nos pasa a todos. Entonces está perfecto eso. Mencionaste, es menos frecuente la escena que mencionaste antes, en la que saca más vis cómica, que es cuando habla con la dependiente de la tienda, con las gafas negras, el sombrero levantado, que es verdad que es muy graciosa esa escena. Esa es menos frecuente, eso es un Humphrey Bogart menos evidente, ¿no? El Vengo a verle que buscar un Ben-Hur de 1860. esa cara arratonada como de intelectual o como ve el intelectual es más raro ese Humphrey. Que además hay dos cosas que en la película juegan con lo mismo, lo que te cambian unas gafas, porque en esa escena parece que por el solo hecho de llevar una gafa de sol ella no la reconoce luego. Y Dorothy Malone se quita las gafas y el hello, aparece de repente como la mujer que sale de la tarta, solamente porque se ha quitado las gafas. Desde Clark Kent no se ha visto semejante influencia Pero en unas él gafas. se lo dice, que si lleva gafas, ¿no? Se lo dice él a ella. No, le dice que si eso tiene... Que se las tiene que llevar. Si tiene que llevarlo forzosamente Sí. o si ¿Tiene se que las llevar puede quitar. gafas? Entonces la otra aprovecha para soltarse el pelo, además. Me voy a quitar las gafas. ¿sabes? Sigo sin ver a Dorothy Malone, pero... No, Pero eso es un poco- en el colegio vuestro, no sé, está se llamaba Dorothy Malone. Malone. Nosotros le llamábamos Dorothy Buenone en el colegio. Era Bueno, impresionante es que esa Dorothy actriz. Malone, que luego tuvo una carrera también. Vino a muy- rodar a España, aquí con Forqué. Es verdad. Sí, estuvo rodando Es aquí. verdad. Pero es una actriz Rodando en el súper sentido literal atractiva. de la palabra. Sí, filmando, sí. Pero está maravillosa. Filmando, no, Tiene una perfil muy rodando. simpática, además, de mujer. No es tan mujer fatal, porque en esta película hay un exceso de mujeres fatales. Pero Ahí- tú a ahí ti por te todos lados, dicen, pero tú Malone eres no. ahora un manager o un representante y tienes dos actrices y dices, aquí te va a contratar Howard Hawks. Uno va a hacer la taxista y otra la librera. Sin leer, o sea, sin verlo, como te imaginas, dices, pues no lo sé, las dos son muy buenos personajes porque es muy simpática la taxista. Ahora la librera dice, ¿y cómo es lo de la librera? Dice, no, la librera es que luego está estupendo, está lloviendo, va a cerrar la persianita y nada más, se quita las gafas y se suelta Y el esa pelo. frase Fin. Y fantástica la otra, de irresistible comicidad cuando le dice Humphrey Bogart a Carmen, cuando Carmen se le ofrece por enésima vez, le dice por enésima vez qué guapo eres, y él le dice, eso que todavía no has visto lo mejor, llevo una bailarina balinesa Tatuada. en ese pecho. Tiene otra muy graciosa que Dice, es pareces cuando... una perrita pequinesa, ¿no? También. Ah, sí, eso es cuando anda gatas, buenísimo. eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Y tiene una muy Dice, buena anda, cuando la levántate, por primera que favor. llega a la casa, que ella finge el desmayo y le dice al general Sherwood, su hija ha intentado sentarse sobre mis rodillas cuando yo aún estaba de pie. Sí, sí, buenísima. Esa es muy Tiene buena. frases espectaculares. Sí, sí, sí. Pero que unas tienen... piernas estupendas, la Sí, chica, sí, ¿eh? sí. No, ella es una monada. La Está guarda siempre, Carmen. está siempre alucinada. La pero primera es una- aparición es a la que te estás refiriendo con las falditas con estas eso de digo. tenis, Chupándose- sí, chupándose el dedo pulgar como un chupándose el bebé. dedo pulgar. Eso le dijeron, ojo, con lo de la niña chupándose el dedo Bueno, pulgar, lo- le dijeron los de la censura. Y dijo, hombre, Pero luego es una en la película manía. se dice la frase, ¿qué haría? Y dice, se chuparía el pulgar Sí, con aire Claro, de timidez. claro, pero Que, es que que él también empieza a quitar el pulgar, no sé si la bofetea en algún momento, no me acuerdo, sí, la bofetea en la casa, ¿no? En la casa del muerto. Sí, hay un momento en que la tiene que espabilar, despabilar. la bofetea un poquito. no daba puntadas sin hilo, ¿no? Porque lo del pulgar ya le dijeron, ojo, a ver cómo vas a contar lo del pulgar. Bueno, era una Pues, lolita. bueno, Era una Eso, lolita eso parece cuando lo del no- cura saliendo de Pasapoga de Berlanga, tampoco, Claro. tampoco pasa nada. Sí, sí, Pero le fíjate, llevaba una actriz- reminiscencias. Sí, ¿no? sí, por eso. que no hizo carrera, que un poco más se supo de Es ella. Y verdad. está muy bien en la película. Marta Vickers se llama Marta Vickers. la actriz. No hizo carrera. Parece ser que tenía un lío con Hawks en este preciso Todas momento las de que su tuvieron existencia, pero... Es lolitesca y viciosilla. Sí, ¿eh? Todas las que tuvieron claramente, líos con claramente. Hawks y que no llegó a más, dejaban de trabajar con él. Eso pasaba en el Enigma de Otro Mundo con la chica, con muchas, ¿no? Porque a él Sí, le sí. gustaba. Él era muy atractivo, por lo visto. Hawks, Sale guapo en Sí, ese fue muy elegante. El zorro plateado, ¿no? Claro, y muy Automovilista, elegante, piloto, gran jugador de piloto. tenis, ¿no? Despilfarrador, jugador, un gran ludópata.
un bon vivant, un tipo al que estaría meter como caballero, amigo, ¿no? vaya. Sí, sí, sería muy divertido. Para quedar. Y seguro, Habría sido uno muy de los divertido. grandes, como todos mienten mucho, pero uno de los grandes mentirosos, ¿verdad? Mentira. Bueno, muchos le vimos en San Sebastián cuando vino aquí de presidente del jurado. Es verdad que tiene fama de mentiroso, que decía. Porque en una entrevista dice una cosa y en otra dice la contraria. Dice, pero entonces ¿a qué se refiere él? Y entonces en la tercera te dice que no valía ninguna de las dos. O sea, que eso era... Pero era un tipo muy, muy elegante. Además no entendía muy bien por qué... él no entendía por qué hasta el año 38 o 39 no había existido en la historia del cine, que nadie había hablado de él. Pero nadie, Lewis Jacob no existe, Howard Hawks, y ya había hecho Scarface, fíjate tú. Bueno, no existe hasta que Jacques Rivette en el año Vale, 61, y luego tampoco en Taller de entiende Cinema, muy bien escribe por qué su es un famoso genio. artículo, ¿no? Es decir, Se lo inventan los europeos. Pero tampoco entiende luego muy bien Ante eso su porque era un estupor. genio luego. Dice, Ya. tampoco. Ante su estupor era como John Ford en Pero ese sin aspecto. embargo era un tipo que tocó prácticamente todos los palos. Y en Es todos obras es un director maestras. muy completo. Obras maestras en todos. Porque western como Río Bravo o Río Rojo, fíjate tú, o El Claro, Dorado. no, pero él es un cineasta de O género. de todos los aviadores, géneros. Pero él la de siempre se las- encierra en el género. El western, la comedia, el cine negro, el musical, la Todo. película de aventuras. Pero él Todo, decía pero te lo que eso hace es lo que todos. garantizaba su Pero independencia y todo- su libertad. todo porque maravilloso. no tenía que crear un marco de referencia. El marco de referencia lo tenía creado y entonces dentro de ese marco él se movía con extrema libertad. Pero películas de pilotos y de aviones. La fíjate de tú. Los Ángeles Solo tienen Ángeles alas. tienen alas, La que patrulla del vimos amanecer. hace poco. Pero películas de gángsters, El Padrino es Scarface, lo ha dicho muchas veces Coppola, ese es el nacimiento. Todas las grandes cosas del Padrino, los teléfonos colgando después de que a un tío le han matado, todo lo de las Pero Howard Hawks ametralladoras. decía que Scarface era en realidad una comedia y que él lo había concebido como comedia. Sí, pero ahí no le salió comedia. No. Esa es una película Pero él decía durísima. que él todas las películas las concebía como comedias. Luego ya iba sucediendo lo que iba sucediendo No, bueno, pero, en virtud de esta espontaneidad. pero no se puede decir que Sueño Eterno sea una comedia, pero tiene No, escenas divertidísimas. claro, Juan Luis ha claro. descrito muy bien antes que es un tipo que se pasa toda la película sacándole pistolas a todo el mundo, Sí, las dice- colecciona. además lo dice. Hay momentos que tiene 4 en el bolsillo. Lo y, dice, pues, dice, ha desarmado se a 4 pasan el día personas. regalándome pistolas. Son escenas muy divertidas. Claro, y pero los es una diálogos tienen un pues, contenido este de humor. director que hace Atari, que hace El Dorado, que hace Río Bravo, este director de espacios abiertos, esta es una película de espacios cerrados. Transcurre Sí, claro, todo prácticamente en plató, toda de interior. plató. El 80% se rodó en Bueno, hay plató, buen ¿no? exterior cuando y de se ve noche, lluvia. casi todo de noche, además, no Sí, muy sí, oscura. es una ¿no? película nocturna. Y llueve todo el rato. Y, Nocturna. las pantallas están a esta altura para sacar la luz hacia arriba de los personajes. No hay grandes planos que estén iluminados desde arriba. Pues te fíjate que crea una, por culpa que del es una clima, atmósfera por muy... culpa del clima y del ambiente más o menos oscuro de los interiores, no parece una película californiana, no parece estar en Los Ángeles, parece más bien estar en Baltimore. Sí, en hablan una- de en pasado una ciudad del este. con Water Canyon y No, habla de está, y esos hablaban sitios, de pero Beverly, frío, pero siempre... pero no quieres estar en Los Ángeles en ningún momento, no quieres estar en California. Parece eso, un ambiente más esteño, más... Bueno, ¿cuál es el plano favorito tuyo? A ver, Mira, elige uno. La verdad es que tengo aquí, hay De muchos todo que lo me que encantan. tienes. Bueno, yo te voy a decir dos. Uno, el plano de la entrada. Cuando entra en la casa y aparece la chiquita con las falditas y se le echan los brazos. Y luego el plano que ya he mencionado en 2 o 3 ocasiones del atado, esposado, recostado en el diván, besado, con el cigarrillo que se le pone en la boca. Eso me parece extraordinario. Ese plano es de una riqueza, porque claro, ahí hay 3 personajes que se están cruzando. No es solo él ya ahí, ¿no? Y está la otra que ha levantado Mona, está tantas, la adúltera. Tantas pasiones. Que la- también la es muy adúltera, mona, por cierto, también. la adúltera, como todas las Sí, demás. sí, ¿eh? sí, sí, Hombre, sí, no, sí. otra cosa no, gusto tenía a todo. ¿Y para ti cuál es, Juan Luis? Hombre, yo me quedo con la que se hizo 2 años después, porque la película se rodó en el 44 finales y en el 46 en enero hubo que volver a rodar la famosa escena en la que Lauren Bacall entra en el bar, se sienta a hablar con él, le lleva de hecho a una mesa Y le es quiere el fa- engañar. y es el famoso diálogo para acabar con la historia y darle el cheque y que todo sea divertido y jajajiji, pues entonces le cuenta todo lo del jinete, lo de... ¿Y usted cómo cabalga? Pues depende del jinete, parece que entra bien en pista, pero luego se toma un poquito de tiempo. Ese diálogo Es un diálogo muy largo, ¿eh? Y como hay- muchos juegos de muy palabras, erótico y muchos hay caballos. que decirlo como lo dicen Absolutamente, ellos. sensual. Y eso fue un añadido a la película porque no tenían, porque la película estaba bien, pero le faltaba esa carga de la pareja que a mí me parece uno de los elementos fundamentales de la película. Eso sí es una buena idea de productor, es decir, vamos a meter algo que nos lleve a tener y no tener, que haya esa especie de duelo Sí. entre ellos están diciendo dobles sentidos continuamente, ¿no? Bueno, y para ti, Bueno, David. en realidad hemos hablado a lo largo del programa de las escenas mejores. A lo mejor no hemos comentado una que a mí me gusta mucho, que es cómo muere, ¿cómo se llamaba? Eddie Marcher y Rich, no me acuerdo ahora.
el que le empuja a la puerta para que le maten sus propios hombres. Al final, sí. Esa escena, Es muy bueno, ¿eh? pero más que una escena concreta, a mí hay una cosa que me gusta mucho, que es cierta mirada de Lauren Bacall que se repite al menos 2 veces. Y siempre, normalmente, cuando conduce Humphrey Bogart un coche, que es la mirada en que vas notando cómo ella se va doblegando y se va enamorando del hombre. Que es, por ejemplo, cuando ella gana en el casino y fuera la van a atracar y él la salva, ella va luego en el asiento del copiloto como deshecha, derretida. El lenguaje corporal es de mujer tan impresionada, mirando de reloj mientras el otro conduce, y la ves tan rendida al tipo y tan enamorada al mismo tiempo, de una forma en que casi se está curando de todas sus insanias, que esa mirada, que yo veo todo esto en esa mirada, yo creo que esa mirada contiene todo esto, y la repite 2 veces, y a mí me gustó mucho. Esa escena, por ejemplo, me gustó mucho, que creo que se repite 2 veces, por lo menos una. De hecho, ahí le está pidiendo el bolso para ver si de verdad llevaba el dinero que se supone que le iban a robar. Yo creo que ella lo provoca, ella provoca esa escena, No ¿verdad? hemos mencionado el beso en el coche, el último, con ese diálogo maravilloso que hay cuando él dice algo así como, me parece que me está empezando a gustar otro miembro de la familia. Sterling. Lo dice 2 o 3 veces. Sí, y ella dice, ojalá lo demostraras, ¿no? Y él dice, eso es sumamente fácil. Y entonces se besa y ella dice, no está mal, me gustaría otro. ¿no? Pero fíjate que es una película que esa sí. curiosamente no acaba con un... que te está pidiendo que acabe con un beso, pero no acaba con un beso. Acaba con los dos mirando en off, o sea, mirando afuera de cámara. Parece que se van a besar, parece que la cosa va a ir por ahí, parece que va a ser un happy end, pero no, el señor pero Fox no fíjate, hace estas Bueno, cosas. Happy End está bastante Sí, cantado. pero ¿no? pero hubiera sido una película que están los dos en primer plano. Y lo lógico, cualquier otro director le hubiera puesto a uno en brazos del otro. Pero no importa. Volvemos al iceberg. Van a estar juntos. Volvemos Van a al estar iceberg. juntos. Claro. Basta con eso para basta que- ya. Un raquetazo de él. No es Y se casa con una rica. Y se va a comprar la raqueta y un jersey blanco y va a cambiarle la vida al detective. No, no le va a cambiar la vida. Pero el amor le cambia simplifica. mejor. Sabes perfectamente que eso nunca hubiera ocurrido. Con Bogart. Esta tiene una película a continuación que es la que sabemos perfectamente que nunca hubiera ocurrido. Nunca se hubieran casado. Este señor no se hubiera ido a vivir a esa mansión, vamos. A saber, que ya son 40 años. No sé yo qué decir. Eso es como lo de No le veo yo Casablanca, ahí. tampoco se hubiera casado como la Bergman, probablemente. No, pero yo creo que Casablanca. somos víctimas de ciertos prejuicios cinematográficos. No que será nos porque cuesta Bogart no creer se que un casó personaje 4 como veces. Bogart acabe Claro. fundando Y un vivió hogar. en mansiones. Y Y vivió en es mansiones. complicado de o sea que aceptar. no- Con servicio. Lo hizo, creo yo. Es que de hecho Una nos película, gusta ¿no? porque no lo hace, Bueno, porque es está. como nuestra propia, por delegación, igual que el general, vivimos la vida de Bogart y no queremos que se case, para ello estamos Dejadme nosotros. que os claro. diga un La personaje. vida del Bogart personaje de no Bogart, claro, no él. que se casó 4 veces, Claro, si es para casar, si es para cambiar pañales, para eso ya tenemos la vida. Lo que queremos es Hay un otra cosa. personaje del que no hemos hablado que me fascina, que es el mayordomo. Sí, El mayordomo Norris, es más ¿no? que Norris. divertido, sí, creo que sí, o sea, las redes me está diciendo cómo tengo que hacer mi trabajo, pero con esa elegancia absoluta de un tipo que está viviendo lo que está viviendo en esa casa. Te das cuenta que es uno en más- el invernadero, Cuando la ya sabe otra. el dinero que le tiene que entregar a No, pero te das Humphrey cuenta que Bogart. es más que un mayordomo cuando sabes que tiene autorización para firmar los cheques. Ahí dice, "Oye, esto no es un mayordomo, esto es otra Y cosa". además ahí se gana él 15 páginas. Cuenta que corta una escena que tenía otra vez con el general para sudar y tal, y hace una llamada de teléfono. Dijo, iba con retraso y le dice, quiero hablar con el general. No, no va a poder ser, porque, y bueno, pues fulanita, ¿estás saliendo? Bueno, pues hasta luego. Y se acabó. Y esa llamada de teléfono está muy bien. Eso sí que es el cine americano. Las llamadas telefónicas son muy importantes. Eso es en el esta cine película. americano, ¿no? Toda la película Y está el salpicada de llamadas telefónicas y Eche a 20 continuación una centavos. cita en una casa en la que ocurre algo. En lo ¿no? que solo hay un muerto. ¿Los podemos ver? Sí, dentro de 20 minutos. Allá voy. Es ¿no? como las llamadas que hace a su amigo el policía diciendo, tengo más cadáver para ti. No, está muy bien porque él es muy astuto. Cuando dice, dentro de 20 minutos, dice, en 10 Él llega en minutos va a 10, estar, él llega en en 10 va a 10, estar este ya aquí. Y tú métete ahí detrás de la cortina. Todo eso está muy bien, pero yo me refiero que como imagen, la cabina o no cabina del cine americano, el teléfono, eso sí que es un anuncio para Telefónica, el meter la moneda, por favor eche 25 regala centavos ideas. más, póngame con el número, eso es fantástico. Eso sí que es el cine americano, un tipo como Bogart hablando por teléfono en una cabina. Fíjate los teléfonos móviles, cómo han cambiado el cine negro. Ah, claro, han cambiado el cine. Tú ahora ves una claro, película, no si puede no hay ser. móviles por la calle, la gente hablando, es de una época anterior. Ese es el problema que tenía Blade Runner, que no hay móviles. Con tanta avanzado que era Los Ángeles en los años 20 y en el futuro, y el policía no tiene... Pero costaba 55 peniques entonces una llamada, ¿eh? Que son los que tienen.